Ya más adelante lo llevé, eso fue por 1992 y ya muchos años después lo convertí en una tesis doctoral de cómo nos pasamos los maestros de listos. Entonces se creó el concepto de perversión docente. Este enfoque socioeducativo yo lo quise ilustrar con el primer lenguaje que tiene el ser humano, que es el gráfico. Entonces, me dijeron que la apuntara, o sí, al revés. Ahí abajo. Bueno, se nos dice que para hacer este estudio socioeducativo tenemos que ver básicamente tres áreas: es el cognoscitivo, el social, obviamente el afectivo, ¿no? El niño al entrar a la escuela da pie al desarrollo de sus funciones. Pero ¿cómo voy a ver esta parte cognoscitiva? Para nosotros es esencial tener instrumentos. Estamos hablando de educación básica, estamos hablando de preescolar a secundaria. Y siempre estamos enfocando nuestros estudios en los primeros meses o en los primeros años del niño, pero nos olvidamos que también ese niño se va a la secundaria. Entonces, tenemos que hacernos un planteamiento de las preguntas que siempre se ha hecho el sujeto y que son las preguntas existenciales para nuestro trabajo. Realizar adecuaciones curriculares sería una de las primeras formas que nosotros deberíamos atender todo lo que es este aspecto socioeducativo. Es decir, iniciar por la historia del sujeto en una línea de tiempo en la que él se inscriba, dónde nació, de quién es hijo, cómo se llama. En el nombre nosotros muchas veces ya traemos la penitencia, muchas veces el nombre se convierte en la lápida de nosotros, porque traemos cargando el nombre del abuelo, de la abuela, del padre, del tío. Entonces nosotros nacemos y ya venimos cargando una serie de fantasmas: lo que mi padre no pudo hacer, lo que mi madre no pudo hacer, el hombre que mi madre amó, la mujer que mi padre amó. Y entonces todo esto que no se realizó nos lo cargan. Decía por ahí un gran dramaturgo, Bertolt Brecht: y mi madre hizo una cruz en el calendario, pero ese montón de pelos, carnes y uñas soy yo, lo que es ser un hombre. Es decir, antes de nacer nosotros ya estamos nacidos, ya estamos en el mundo, ya fuimos pensados. Es decir, dicen, si nace una niña le vamos a poner así, va a ser esto que yo siempre quise hacer, bailarina. O si es un hombre, pues me va a ayudar en el trabajo. O como yo no pude estudiar, él va a tener todas las oportunidades y va a ser el gran abogado, el gran médico, todos los fantasmas. Y entonces nacemos con toda una serie de cargas que no tenemos nosotros por qué estar soportando. Y entonces también nosotros nos empezamos a que a cada fracaso que hay, culpar. Es que por mis padres que no me apoyaron, por mis hermanos, bla, bla, bla. Entonces, hay un libro precisamente, La importancia de llamarse, Ernesto, no sé si se recuerdan de del retrato de Dorian Gray, ¿cómo se llama este autor? Oscar Wilde, exactamente. Ahora, ¿quién es su familia? ¿Cómo son sus padres? ¿Dónde vive? Esos datos son los cruces o rutas que nos dan la referencia histórica del sujeto, del deseo, del sujeto que ya fue pensado, del sujeto deseante. Si nosotros no tenemos una persona que desee, que siempre esté en la ansia de que no esté satisfecho, no puede existir la cultura. La cultura nació de esta parte de la necesidad que nunca lo logramos resolver. Decimos, ya cuando termine la licenciatura ya voy a ser feliz, voy a tener todo. No, con la maestría, con el doctorado, con un postdoctorado, o ahora que me case, ahora que tenga el carro, ahora que tenga la casa, y siempre estamos en la ansia, en la ansia de estar en la insatisfacción. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a explorar primero ese sujeto que se inscribe en la tierra? Tiene primero un signo gráfico, que es reconocerse primero quién es él. Si el sujeto no nos da una muestra que tiene conciencia de sí, es decir, que tiene una noción de yo, nosotros todo lo que hagamos será imposible. Ayer que tuve la oportunidad de antes de dar un taller sobre el dibujo, la importancia del dibujo como instrumento en la educación,
concluíamos con este tipo de dibujo, ¿sí? Este tipo de dibujo se llama el cefalópodo, es decir, es la cabeza y extremidades. Es lo primero que hace después de los renacuajos y de rayas. Cuando construye esa cabeza y esas patas, el sujeto dice: aquí estoy yo. Es decir, acaba de tener conciencia de él, y por lo tanto, si yo tengo un yo, ahora sí puedo tener referencias a las demás cosas. Yo los invito que siempre que vayamos a ver lo que es la lectoescritura, si no nos hacen ese cefalópodo, tenemos que estar trabajando en el sujeto para que tenga conciencia de sí, y hacer un sujeto y no una cosa, porque hablamos, el niño que tiene autismo, el niño que tiene hiperactividad, que tiene TDAH, que tiene síndrome Down, que no es el que tiene Down ni el que tiene autismo, es el niño que tiene una condición diferente. Por lo tanto, tenemos que pensar diferente de hacer las cosas con él, cómo se está inscribiendo en el mundo, cómo se mira y cómo es mirado, cómo es su esquema corporal, cómo está integrado. Hay veces que los sujetos estamos fragmentados, no sabemos que tenemos una cabeza, un tronco, unas extremidades, y a su vez esto tiene otras partes. Entonces tenemos una imagen corporal, cómo nos vemos. Ay, es que estoy todo gordo, chaparro, prieto, blanco, flaco. Y eso que nos lanza el espejo es una percepción que tenemos. Ya nos lo decía el gran Descartes en el racionalismo francés, ¿sí? O sea, este apotegma de pienso, luego soy, era porque él, cuando empezó a percibir las cosas, dice: ¿qué tal que mis sentidos me engañen? Y yo ni siquiera yo estoy con ustedes. Pero va a tomar sentido cuando yo empiezo a dudar. Y si dudo, entonces sí viene la existencia, en base a la duda que yo tenga de cómo me represento ante ustedes. Si no hay eso, tampoco hay conocimiento. Por eso se creó como un método, los pasos de seguir a cómo ser diferente, para que empiece lo que llamamos la otredad, ser ante el otro, y el otro cómo me represente, cómo me represento. Entonces, me regresé, ¿verdad? Es que este aparatito está loco, no. Entonces, ¿cuáles son las experiencias didácticas de las que partimos en el enfoque socioafectivo en el aula educativa? Y ya le agregamos una jaula. Finalmente, el aula educativa es un espacio cerrado donde convergen varias intenciones didácticas. El profesor muchas veces no aprovecha la situación didáctica, que se le hizo tarde para llegar al trabajo, o que faltó porque estaba enfermo, y decir que tienen ciertas necesidades y cómo se va a construir en esa jaula, y todo lo que entran los combates de las imágenes que nos dan, porque los alumnos nos ven como padres, y algunos caemos en la trampa de llamarlos hijos, ¿sí? Entonces los alumnos son alumnos, aunque hay por ahí una palabra que se trabajó que no es del todo adecuada. Recuerden, de la lumines, alumno viene de aluminis, sin luz, y que tú entonces le ibas a alumbrar o le ibas a ayudar para que cursara el camino, ¿no? Pero no es tanto así, sino tiene que ver más con la vocación de cómo tú empiezas a interaccionar, de lo que él te empieza a decir. Yo por una parte siento que estoy siendo honesto cuando hablo con ustedes, de que estoy hablando con la verdad, y sin embargo ustedes perciben otro lenguaje, perciben si estoy enojado, si estoy alegre, si estoy angustiado. O sea, todo lo que decimos así tiene otra parte que se va a representar en cada pensamiento de ustedes, y él también cómo se representa, que llamamos inconsciente. Entonces, hay que realizar adecuaciones curriculares, es decir, iniciar por la historia. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé por qué dicen que le doy para acá. Esto tendría que ver con mi reversibilidad. Precisamente la importancia del dibujo es porque el niño va a destacar ahí lo que le está pasando. Por ejemplo, hay un niño que dibujó una cabezota y un cuerpecito diminuto, y entonces le dice: ¿por qué dibujaste eso? Dice: es que me duele la cabeza. El niño destaca, resalta la parte en la que está siendo afectado. Hay niños que no saben la reversibilidad, es decir, que de su casa a la escuela siguen este camino, y le dices: ¿y cómo te regresas?
ya no sabe, pues es lo mismo, el mismo tránsito. Entonces, mientras veamos en el dibujo que no me puede hacer esa representación, quiere decir que el niño todavía no tiene pensamiento de reversibilidad. O sea, toda esta parte del dibujo nos empieza a dar los elementos de trabajar. Les decía a ustedes sobre el esquema corporal, que tenga conciencia de su yo, cómo está integrado, las partes que le componen. Posteriormente, la imagen, cómo se ve y cómo cree que es mirado, para posteriormente ver todo lo que es el concepto corporal, todas sus articulaciones que podemos doblar, podemos extender, podemos virar, ¿sí? Todas estas partes que tenemos de nuestro cuerpo y funciones que tenemos para que ese cuerpo funcione. Tenemos un organismo, un sistema gástrico que procesa nuestros alimentos. Tenemos un sistema de pensamiento que se va a basar en el sistema nervioso central y cómo recojo todas mis percepciones del mundo exterior en base a mi sistema nervioso periférico. O sea, nos obligamos nosotros a saber sobre neurología del escolar, porque todos, o la mayoría que seamos afortunados de ver, que tenemos un par de ojos, los que tenemos fortuna de tener movilidad, y gente que sufrió, valga la redundancia, sufrimiento fetal, que tuvo anoxia, que tuvo hipoxia, por lo tanto va a tener problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el atetóxico no va a poder controlar su cuerpo. Y llámase el espástico que está totalmente amarrado a su cuerpo y tú tienes que coger su mandíbula y hacer que coma y lo tienes que llevar al baño y vas a terminar cagado. Y es algo del trabajo que tenemos que hacer. Si alguien que va a estar en la educación no va a exponerse a que aguantemos las flatulencias, que aguantamos los hongos, que los que trabajamos con educación especial, de los niños que tienen síndrome Down y que tienen cialorrea porque tienen glotitis, es decir, su lengua tan grande que no la pueden meter y esa salivación provoca hongos en todos los docentes que trabajamos con ellos. Es parte de nuestra chamba. Y estar consciente que con todo lo que nos llega, de que el niño no come, de que es abusado, entre otras, nosotros vamos parando en los psiquiátricos. Las consultas más grandes que existen en los psiquiátricos son precisamente de docentes, porque también no hemos tomado conciencia qué hago yo en un salón de clases, todo lo que se juega. Por eso es una jaula en la que nosotros estamos inmersos. Unos que llegamos ahí porque no había de otra, porque se perdió un pase automático de poder ser de secundaria, profesor. Entonces chútate una licenciatura y dices, bueno, mejor hago otra cosa distinta, o mientras yo termino la carrera, me meto a hacer la de docente. Y ahora con este nuevo sistema educativo, comentaba en estos días que tuve el taller, que cuando hablamos de adicción, ¿a qué les suena a ustedes, menos a los que vinieron a mi taller? ¿A qué les suena la palabra adicción? ¿Qué querrá decir adicción? Fuerte, por favor. ¿Quién quiere decirme qué querrá decir adicción? Que se pega. ¿Quién? ¿Perdón? Que se pega. Que se pega. Puede ser una. Puede ser que tenga, gracias, puede ser que tenga tricotilomanía. ¿Qué es eso? Se tiran del pelo. Puede ser que tenga onicofagia. Se está mordiendo las uñas. Puede tener conductas autopunitivas. Puede tener empezar a mostrarnos cutis, cortarse, o escarfeo, levantarse partes de la piel. Por ahí, señorita, usted, ¿ah? Una necesidad. ¿Qué más será una adicción? Dependencia. Dependencia. ¿Cómo a qué? A medicamentos, ¿a qué más? Cuando decimos es un adicto. Ah, pues adicto no quiere decir otra cosa, que es un sujeto que tiene necesidad de hablar, nadie lo ha escuchado, y entonces tiene otra forma de hablar. Sin dicción. Un sujeto que no pudo hablar y habló de otra manera, alcoholizándose, drogándose, prostituyéndose, cortándose, picándose, tatuándose. Eso es una adicción. Sin dicción. Se quedó sin palabras, se quedó mudo. Muchos de los que nosotros decimos que es autista, niño autista, no lo es, porque me empiezan a dar otros referentes. Es que luego me miente. Caramba, señora, si su hijo le mintió, el niño tiene un proceso mental superior a cualquiera. Perdón por la expresión, voy a hablar en polaco. Un pendejo no puede mentir. Para mentir se necesita una elaboración cerebral
de las más avanzadas que tienen los seres humanos. Hay muchas estructuras neuronales que tienen que converger para que elabores la mentira. O sea, solamente una persona sumamente inteligente te miente y te sostiene la mirada. Claro que hay el mitómano, que hasta su mentira se la cree, ¿no? Bueno, sigo con este dibujo. Aquí hay un sujeto que algunos no es que sean mal pensados, como que estarán viendo que está medio raro ese sujeto y sale un cohete. Él dice que le gustan los cohetes. Aquí la madre sin rostro, una madre narcisista que no lo quiere ver. Un padre que está robotizado porque el niño me decía que su papá se iba a una esquina y le hacía una cuchara. Y entonces este niño se quedaba en la casa de un tío. Y aquí amplifiqué el dibujo, ¿sí? Este es el sujeto que me llama la atención. Él dice que le gustan los cohetes. Pero mi pregunta es que si algo te gusta, ¿por qué tienes que tener siempre los ojos vidriosos? ¿Por qué me haces esta figura que parece un ratón y que empezaremos a presumir como que nos está diciendo? Acuérdense, vuelvo a insistir, el dibujo es la primera representación gráfica, el primer lenguaje que tiene el sujeto. Lo vemos en Altamira, en todas estas cavernas de Altamira, en Bronx y en varios lugares, cómo el sujeto representó lo que le pasaba, cómo vivía, qué le angustiaba. Entonces, aquí separo todavía más estas figuras. Volvemos. Vean aquí algo que parece el prepucio, un glande, testículos, y aquí algo que parece ser un esperma y los ojos brillosos. Un sujeto que no puede tener contacto, está amputado, es un sujeto fálico, ¿sí? Totalmente fálico. ¿Qué es fálico? Sujetos que tienen una atención a toda la parte sexual que tiene que ver con su sexo, que teme ser castrado. Y finalmente me hace este dibujo. Y insistía que le gustaban mucho los cohetes. Mi pregunta es, ¿por qué aquí en esta barda que pone son como cuadraditas? Sin embargo, en esta parte es una punta que nos lo señala con una flecha hacia arriba, una hacia abajo. Es decir, esto, ¿sí? Entre medio de sus piernas, esto es ansiedad. Y me llama la atención, trata de escribir algo acá. Hay un canal. Este cohete asciende, toda la ansiedad nos está mostrando. Este cohete penetra aquí. Él dice que le gustan los cohetes. Aquí la lágrima, y aquí diciendo, me duele algo. Este sujeto estaba siendo violado por el tío. ¿Por qué? Porque los padres les valió un cacahuate. La madre se prostituía, pero te da también una bronca. Como dije, el escudo de los padres son los hijos. Eso se llama enfoque socioafectivo. No que empecemos que el plan y que vamos a hacer esto. No. Vamos a ver cómo nos está hablando, cómo se integra a la sociedad, o por qué no ha logrado avanzar, por qué empezó a mostrarnos los gradientes. ¿Qué es un gradiente? ¿Han visto el elevador? Hace esto. Va a llegar al primer piso, llega, ¿y qué pasa con el elevador cuando asciende? Hace esto y un pequeño retroceso y se estabiliza. Hay alumnos que van 10, 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 y de repente nos los traen. Es que lleva puro 10, pura 8 y 7. Es un gradiente esperado. Si no lo entendemos, ¿qué está haciendo este pequeño retroceso para brincar? Pero no lo entendemos. Y entonces empezamos a dar etiquetas. No, es que ya está teniendo fracaso escolar, tiene problemas de aprendizaje. ¿Y qué tal que tenga una dificultad en el aprendizaje? Porque problema y dificultad de aprendizaje son dos cosas distintas. Dificultad tiene que ver con en la parte orgánica. Si tengo un trisómico. Si tengo un trisómico, ¿qué tengo? ¿Qué tipo de niño tengo con una trisomía 21? Síndrome de Down. ¿Cómo voy a hacer
¿Cómo modifico si todavía no hay nada para que modifique yo el genoma humano? ¿Cómo? Mi madre se dio 23 cromosomas, mi padre otros 23, tengo 46. ¿Cómo le hago para que quite la X o la Y que está de más? Voy a tener ese síndrome. No voy a poder, entonces voy a empezar a hacer algunas adecuaciones curriculares. Todavía no sabemos qué pasa con el autismo. Algunos dicen que está en el OSI 15, en el OSI 19. Pero más allá de estar pensando en darle una etiqueta, ¿cómo voy a hablar con el que dice que no quiere hablar y que tiene miedo hasta que lo toque? ¿Cómo está representando en su mundo? ¿Cómo me meto a trabajar con él? Pues lo meto en una tabla que nos da el DSM-5, que es un sujeto que tiene trastorno generalizado del desarrollo, TDGA. Dices, pues entonces, y ya se van satisfechos los padres y tú también te sientes bien cómodo porque ya te diste que tiene síndrome de Rett, que tiene autismo. El autismo está mal, lo diagnosticamos. Digo, si me está diciendo que ese niño tiene autismo y dice que le miente, pues alguien está mintiendo ahí. Obvio, muchos papás desgraciadamente dicen que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Gente que está en unas condiciones pauperizadas, que no tienen ni para comer, y me los llevan, y la gran oportunidad de ese niño que llega a tu escuela y va a ir a un baño, va a ir a un piso limpio, no un terregal, no a donde está hacinado. Eso es un enfoque socioeducativo, darle la oportunidad que ese espacio lo disfrute y que tenga alguien con qué hablar y con qué representar. Si me llega un sujeto que no ha comido en días, ¿de dónde? Si el padre de la pedagogía, Juan Amos Comenio, nos decía, primero comer que ser cristiano. Yo antes de poder dar algo de aprendizajes, primero le voy a dar de comer. Después hacemos todo. El padre de la pedagogía. Juan Amos Comenio en didáctica magna. Y bueno, obvio, crea el concepto de paidocentría alrededor del niño y no que existe el magíster dice, el maestro dice, y así es, una educación vertical, una educación que es acrítica, ¿sí? Y en la que no me importa simplemente que reproduzcas. Últimamente la educación, ¿qué les importa? Que tú puedas reproducir, que puedas ser capaz de apretar un botón, porque no me importa que pienses, que te cuestiones. Por ejemplo, el concepto de ocio se ha visto hasta mal como una persona floja, cuando el ocio es la parte que le da esencia a los sujetos. El ocio te da la oportunidad de pensar, recrear, pero si tu idea no tiene un estímulo económico, no sirve. Por eso se pervierte la palabra y de ocio pasó a negocio, negar el espacio de pensar para que sea un espacio para producir. Vean esta palabra tan bella de ocio, cómo la niegan. Negar el ocio, negocio. Si hay billete, sí estás haciendo algo productivo. Bueno, pues entonces digo, es un dibujo trágico porque todo lo que nos mostró. Y digo, no que ser tan especialistas. Hay que ver, yo ponía un dibujo de un homicidio que sucedió en 1993, que matan a un niño de 2 años de edad, a James Butger, por 2 niños de 11 años de edad, Robert Thompson y John Venables, en el que sodomizan al niño de 2 años de edad, le meten un tubo en el recto, lo golpean en el cráneo hasta despedazarlo, le hacen primero que se traiga unas pilas, lo pintan con un aerosol, lo patean, una huella le queda marcada en la humanidad del niño todavía, lo avientan a las vías del tren, lo despedazan. 2 niños de 11 años de edad. ¿Pero por qué traía yo siempre ese caso? Porque un irresponsable de la educación no se percató que ese niño 4 días antes había hecho un dibujo donde tiene 2 puñales que están cayendo sangre y a sus pies tiene 3 cadáveres. ¿Por qué no le preguntó en ese momento a la maestra, ¿por qué el dibujo? No es tanto lo que dibujan. ¿Qué me dices sobre ese dibujo? Porque quizá cuando tú verbalizas, ya no pasa al acto. Si tú reprimes y no sacas, esto se hace acto.
Por eso la importancia tanto de este instrumento, el modelado, la plastilina, como el dibujo, porque es una representación gráfica del inconsciente. Ahí destaqué precisamente las penetraciones. El niño me está diciendo, no me dice, es que me están haciendo esto. Hago que todo lo que me escribió y todo lo que me estaba mostrando me estaba dando señales. Vean las lágrimas, ¿sí? Aquí las lágrimas y cómo caen. Ahora, con respecto a los padres, el niño va aumentando su nivel de independencia y a distancia como consecuencia de su madurez física, cognitiva y afectiva. Nosotros sabemos que tenemos como alumnos con problemas de familias disfuncionales, donde ahí la función del padre la toma el hermano, donde la función de la madre es la hija. Porque carga a tu hermanito, que ahí sale hermanita para acá y para allá. ¿Querías muñeca? Órale, aquí te va una real, cárgala, límpiala, báñala. Y entonces a su temprana edad le adjudican un papel que no corresponde a su función. Su función sí es jugar, claro que sí, y tener ciertas tareas, pero no responsabilidades que no le corresponden en ese momento. Pero también tenemos familias desintegradas. Falta el padre, falta la madre. ¿Y qué hago? Pues tiene que existir una función del padre. El padre no es el que tiene pene y se acostó con la madre para tener el hijo. La función del padre es el que cumple la parte de la ley, el que niega, el que no cumple las cosas. Nosotros como padres no tenemos otra cosa en la vida que hacer más que decir no y afrontar las consecuencias que nos van a odiar. Pero el amor es así, es ambivalente, pero es lo que hace posible que exista un sujeto barrado, escindido, barrado por la parte de la ley, del no. No podemos hacerlo, no podemos nosotros estar permanentemente en el principio de placer. Tiene que venir el principio de realidad. Pero no porque no podemos estar constantemente en el principio de realidad, abandonamos lo que queremos hacer. Simplemente lo posponemos. ¿Y quién es la mediadora que hace que los sujetos pospongan? La escuela. Por eso nos odian. Porque en la escuela llegan y tienen horarios para llegar, y no en su casa para llegar a la hora que se les pega la gana. Tiene horarios para jugar, no como en su casa que juega a la hora que se le pega la gana. O sea, eso es la función de la escuela, empezar a marcar los límites. Y si no lo hacemos, pues no nos sorprendamos al rato que nos están mentando la madre a los alumnos, que empieza a mostrar problemas al momento de empezar el proceso de enseñaje, porque no es aprendizaje y enseñanza. Ya Vygotsky nos decía que teníamos que fusionar enseñanza y aprendizaje, y entonces tenemos que hablar de enseñaje, que es un proceso dialéctico. Ahora, el problema que tiene el adulto para compenetrarse en el alma infantil es que justamente él ya no es un niño, por lo menos en el sentido fisiológico, no así en el sentido psíquico. Las amnesias infantiles son una forma de defenderse de una infancia que quizá no fue del todo satisfactoria. Es decir, a veces los padres o el maestro nos olvidamos que fuimos niños, pero también queremos actuar ahí como niños con ellos. Los maestros no somos cuates de los alumnos. Los padres no somos cuates de los hijos. Tenemos nosotros una posición distinta. Sí de escuchar, sí de atender de otra forma, pero no entrar en cuestiones iguales. La misma altura, la misma edad que tienes, hace que no tengas tú esa forma de llegar, pero sí tienes toda la experiencia que viviste algunos problemas. Y esto nos lleva a pensar por qué algunos profesores tienes un alumno que consientes y a otro que aborreces, pero no lo quieres decir, lo odias, entra ese alumno y te repulsa. ¿Por qué? Porque posiblemente al que tú consientes es cómo te viste o cómo quisiste ser visto como alumno. O quizás el que odias, lo odias porque te ves ahí cuando tú eras niño, que eras torpe, que no eras capaz de mostrar lo que sentías. Son simplemente proyecciones. Por eso nos debemos preguntar cada vez que nos paremos en un salón de clases, ¿qué hago ahí? ¿Por qué estoy?
sí llegamos por un salario que nos pagan, pero estoy preparado, y si no, ser totalmente responsable, decir, creo que este no es mi espacio. Es duro, pero si logras hacer esto, avanzamos, ¿no? Ahora, los profesores comienzan en este periodo a tener una mayor importancia, se convierten en sustituto de los padres en el colegio. Como sustitutos, pero no como padres. Volvemos. Estos lenguajes incestuosos que hacemos desde casa. Oye, hija, ¿me preparas unos chilaquilitos así con unos huevitos estrellados, cebollitas, su cremita? Y... sí, papi. Y cuando vengas a comer, ¿qué te hago? Yo no me voy a acostar con mi madre. Alguna vez, y perdón por la expresión que voy a hacer, me dijo la mujer con la que me casé, que dice que es mi esposa, me dice, oye, hijo, tal. Digo, ¿hijo de qué? Le digo, ¿sabes qué? En polaco voy a hablar. Le digo, a mi madre no me la voy a coger, a ti sí. ¿Sí? Porque todos queremos con los padres. Es la parte edípica. Adoramos al padre, a la madre, porque queremos ser su pareja. Pero viene la prohibición. Esta mujer no, otra. ¿Sí? Trabajar toda la parte edípica. Hay veces que no está resuelta en nosotros y entonces buscamos una mami, no buscamos una esposa. Y tiene un hijo y ya no la vuelvo a tocar. ¿Por qué? Ya no lo veo como mujer. Era primero mujer, o esposa, y ahora es madre. Y en la madre, yo no voy a hacerlo con mi mamá y me salgo a buscar a otras. ¿Sí? La más generalizada degradación del objeto amoroso en Freud. Escribe, ¿no? Por eso. Y aquel que es muy mujeriego, que salta de una cama en una cama en una cama, ándale. ¿Por qué será que salta de una cama en una cama en una cama? ¿Por qué será? ¿Qué tendrá en el fondo ese sujeto? Es homosexual. Está tratando de ratificar su sexo, a ver si es o no es. El mujeriego podrá decir lo que quiera, pero su actuación está demostrando que no se siente hombre y entonces tiene que estar comprobando a ver si lo es. A mí no me digan nada, díganme a Freud. Y la verdad, el día que yo escuché psicoanálisis, mi vida cambió. Yo le debo al psicoanálisis haber logrado estudiar pedagogía. Yo entré y había muchas compañeras, 3 hombres, yo no sé los otros, ¿no? Pero bueno. Y entonces, ay, que los niños y que no sé qué, dije, ¿dónde vine a parar, Dios mío? Y cuando escuché esto de la responsabilidad del sujeto, que lo que haces, debes actuarlo, dije, ¿qué es esto? Me acuerdo que al tercer día, que cuando yo entré a la carrera de pedagogía, dije, ¿qué hago tanto viejerío acá hablando? ¿Qué limite la cara? No. Entonces, ¿qué voy? Y tuve a la primer psicoanalista de mi vida. Llegué a servicios escolares y le digo, oiga señorita, ¿qué necesito para darme de baja? Firma esto. Y me quedo así, ¿no? ¿Qué creen que esperaba? Joven, ¿por qué tanta gente que se queda afuera? Joven, usted como, ay, pobrecito, pobre muchacho. No, me rompió todo el narcisismo en una. Y entonces cuando me da el papel le digo, bueno, lo voy a pensar. La mejor psicoanalista, les juro que ella jamás a lo mejor leyó un libro de Freud. Ni mi analista me cree que puedo romperme el narcisismo como ella. Sí me lo rompió cuando me dijo, tienes que pagar tu sección en 2,000 pesos. Dije, sí, chicas a tu madre porque ahí nos vemos, nos buscamos más barato. Híjole, ¿y todo se está grabando? Bueno, no soy yo, habla el otro. Transmisión en vivo. Saludos a todos. Bueno, lo que sucede cuando nosotros somos maestros, tenemos el síndrome de Pigmalión.
aquel que se enamora de su obra y no la quiere soltar, y es capaz de reprobarlo y decir que tiene otra cosa para retener al alumno, o es mi obra, yo lo hice, este alumno yo lo formé, él ahora es científico, ahora es presidente de, no es gobernador de un lugar que no afecte, de Durango. Y el que dice, chino, lo que hice, qué tragedia, pues ni va a decir nada. No, yo no fue mi alumno el gobernador de Durango, fue mi amigo. Bueno, entonces, lo que implica que tú te enamores de tu obra. La obra de Shelley, de Mary Shelley, la que hizo El monstruo, el libro no se llama Frankenstein, se llama El monstruo. Y el que crea a ese monstruo de partes de cadáveres y lo arma es el doctor Víctor Frankenstein, otro Víctor, mi tocayo. Y hace que le da vida con estas partes de diferentes cuerpos. Y él se cree dueño de ese ser que creó. ¿Y qué hace las personas que tú formaste? No se van a quedar a tu lado, van a escapar, se van a ir. Y entonces uno siente la decepción, malagradecidos, y yo di esto. O sea, los docentes siempre estamos esperando el reconocimiento. Odio, yo como psicólogo, bueno, que a veces hago esas funciones, el día del psicólogo, creo que es el 21 de mayo, yo le agradezco a la gente, me empieza a enviar en el Face, felicidades, que no sé qué. Yo digo, me cae que eso sí, no sé si estudiaron psicología, que estudiaron. Pero ¿cómo se le ocurre a un psicólogo estarse festejando? No, la tarea noble del psicólogo. Pinto narcisista, estamos llenos de yo. No puede existir una sociedad que estemos inflados de yo. Porque entonces las sociedades estamos tan inflados que no vemos lo que está pasando y entramos en la fantasía. Yo soy bueno, tú estás bien, tú aguantas, ¿no? Entonces, no puede felicitarse un psicólogo. Eso es quitar, en psicología es quitarle partes de su narcisismo, no inflar el narcisismo. Entonces, muchos maestros se enojan porque el día del maestro, a un maestro le llevan una manzanita, que regalito, y él se siente, no me trajeron nada, pinches gachos, que no sé qué. No, qué bueno que no te trae nada porque estás trabajando muy bien, porque no se sienten comprometidos contigo. Tú hiciste tu trabajo, siéntete bien que estás haciendo tu trabajo, pero si empiezas por aceptar la manzanita, pues algo nos está pasando. Algo nos pasa. Nos sentimos, ay, mire lo que me trajeron mis alumnos. Digo, se agradece. Pero muchos profesores están esperando que les reconozcan. ¿Sí? Digo, será porque, como en mi casa, hacías algo y, oye, que ya aprendí a leer. Ah, está bien. Oye, que me titulé de esto. Ah, sí, que hay que pagar algo. No. Entonces te acostumbras a que hacer las cosas no porque te van a comprar la bicicleta, porque si me compran la bicicleta al rato no me voy a poder comprar un carro, porque aprendí a hacer las cosas esperando algo a cambio. No, tú debes irte responsabilizándote de tus avances, porque ahí no fue gracias a tu mamá, gracias a tu papá, no fue gracias a que le echaste ganas, que fuiste responsable. Eso es lo que hay que crear en el alumno, la responsabilidad. Bueno, entonces, cuidado con enamorarnos de nuestra obra, porque Frankenstein y la pedagogía. Sí, ya que Frankenstein es el mito más significativo del interrogante fundamental que todo pedagogo hace una y otra vez, ¿cómo se hacen los niños? El doctor Frankenstein hace a un hombre, lo fabrica, lo moldea, lo imagina, incluso antes de su creación. Quiere que se realice de acuerdo a sus deseos, para que ello deberá educarlo. Justamente el educador o padre quiere hacer del niño un hombre, pero si se le hace ya no será libre. Y si le da libertad, escapará inevitablemente a su voluntad. Todos queremos hacer algo de alguien, después de haber hecho alguien de algo. ¿Quién es algo y quién es alguien? ¿Qué estamos haciendo cuando formamos? ¿Qué es lo que queremos formar? Porque dentro de todo esto existe el currículum oculto, en los que trabajamos con la transversalidad. Entonces creo que llevamos bien el trabajo. No puede ser porque me tocó tal asignatura y como me tocó dar matemáticas, pues yo ya no voy a hablar de literatura.
cuando puedo cruzar perfectamente la literatura con las matemáticas, con la física. Yo les digo, doy mucho clases a personas que estudian criminología, criminalística, psicología forense y demás. Entonces, digo, ¿ustedes creen que hay libros donde les van a enseñar a investigar? ¿Saben dónde van a hallar todo esto? En la literatura. ¿Sí? Primero con Edgar Allan Poe, con el primer investigador que se crea, que nace, que es Dupin. Agatha Christie, con Hércules Duperó. Después con Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes, que es de los más conocidos. Y así hasta el mismo Vargas Llosa, con el comandante Paruma, que se llama. Es donde hallamos todas estas partes. Por eso cuando nosotros estudiamos un doctorado, es primero PH, o sea, philosophy, ¿sí? Eres un filósofo porque lograste desprenderte de partes materiales para empezar a elucubrar, para crear. Si no, ¿para qué haces un doctorado? Con el doctorado no vas a ganar más, eso sí. Pero tienes la posibilidad porque eres doctor en la materia. Nadie ya te va a estar sorprendiendo. Porque tú derrumbas teorías, propones teorías, derrumbas conceptos o haces nuevos conceptos. Eso es un doctorado. Y maestría, desgraciadamente ahora las escuelas, no lograste terminar la licenciatura, no te preocupes, métete a la maestría y te titulas de la licenciatura. ¿Cómo? Si en maestría es para investigación. ¿Cómo voy a hacer una investigación que involucra plantearte una pregunta, una hipótesis, ver todo el estado del arte? ¿Cómo voy a meter a alguien que haga investigación si no fue capaz de plantear su pregunta y resolverla en 4 años que tuvo de escuela para hacer una tesis? Pero lo más trágico, que muchas de las personas que a veces dan asesoría de tesis se titularon por otra cosa o no hicieron tesis. Yo cuestionaba mucho cuando tuve la oportunidad de tener un puesto, dije, yo voy a quitar nada que me van a pasar con maestría. Y mucho menos que quieran hacer maestría y se metan un doctorado y pasen por doctorado. ¿Cómo? Si el doctorado tú vas a crear la teoría y necesitas saber toda la investigación. Pero ese es el problema. La educación se ha pervertido. Porque pasó esto, se convirtió en un negocio, no en el espacio de reflexión. Por eso es una jaula bien loca el contexto educativo, ¿no? Ahora, preguntas que sí deben tener ustedes siempre presentes. ¿Para qué educar? ¿Para que sea como yo? ¿Para que no sea como yo? ¿Para que logre lo que yo? ¿Para que no logre lo que yo? Y ahí nos empezamos a responder porque unos alumnos sí me caen, porque otros no me caen. Ahora, solo se puede ser educador, nos dice el gran Freud, quien es capaz de compenetrarse por empatía con el alma infantil. Recordemos que infante, desapareció afortunadamente porque a finales del siglo XVIII apareció el sujeto. Infancia viene de farid, que quiere decir mudo, el que no tiene palabras, el que otro habla a través de él. Pero en el siglo XVIII, ese sujeto que empieza a hablar Rousseau, de que lo acerques a la naturaleza, de que manipule, que es el tercer padre de la teoría pedagógica, hace que el sujeto ya tenga palabra, que tenga derechos, que tenga la obligación de que los padres le den educación. Antes simplemente era el mudo, y el padre le ponían al niño en los pies, lo levantaba, y si lo ponía en su regazo, tenía el reconocimiento paterno y entonces le daba el nombre y el apellido. Porque siempre sabemos que está mater siempre certa es, la madre siempre es cierta. Pater incertus es, el padre es incierto. Todos los padres jamás vamos a saber si es nuestro hijo. Pero entonces por ciertos signos decimos, te doy mi nombre. ¿Sí? Ahora,
¿Qué significa la empatía por el alma infantil? Que el educador no olvide que alguna vez fue niño, que las debilidades, lo inacabado, las angustias, los deseos, las aspiraciones, las identificaciones de los niños fueron alguna vez las suyas. ¿Qué es el alma infantil, o más precisamente la niñez? Reconocer que en cada adulto educador aún habita ese niño que se ha dejado en manos del olvido. Hay algo que sí tenemos que hacer todos los docentes: reconciliarnos con nuestra infancia. Siempre le estamos señalando nuestras frustraciones porque no queremos crecer. Es momento que nos reconciliemos con ello. Gracias. Por ahí nuestras alumnas de maestría están pasando unas tarjetitas. Si tienen a bien hacerle alguna pregunta al doctor. Porque no se ha expulsado, todo va bien. Muy interesante cada una de las variables, dimensiones que atiende el doctor, y que nosotros como docentes, ante estas reformas educativas, tendríamos que atender a este nuevo enfoque socioafectivo, que quizás podemos tener. Nuestro parámetro para trabajar es el plan de estudios, pero en realidad no hemos recibido toda esta información que circunscribe precisamente lo que nos refiere en un enfoque socioafectivo. No sé si alguien quiera realizar alguna pregunta, algún comentario. Por allá, veo que atrás están pidiendo algunas tarjetitas, esperamos a que lleguen las preguntas. O si pueden plantearla de forma oral, no hay ningún problema. Bueno, le pregunto al doctor, ¿usted recomienda que los futuros docentes comiencen a aplicar dibujos para obtener diagnósticos de sus niños de los grupos de práctica docente? Por supuesto, les digo, es el primer lenguaje del niño. Antes de poderte comunicar algo, te lo van a decir con un dibujo, y no necesitas ser especialista en el dibujo, porque no es lo que dibujan. Pregúntenle sobre el dibujo, es lo que te dice sobre ese dibujo. Pues un dibujo, no vamos a calificar la estética, es más, ni siquiera se va a calificar. Vamos a hacer una evaluación para darnos una impresión diagnóstica de lo que posiblemente puede estar cursando ese niño. Yo propongo que sea lo que conocemos como, para los niños de preescolar, el COPIS o primeros años COPIS o Goodenough-Harris, pero en realidad es lo que es la misma prueba que se llama Mancover, que es la figura humana, para ver cómo se dibuja, a ver si tiene noción. Hay sujetos que no se pueden integrar. Les digo, si los que estamos trabajando en primer grado de primaria y queremos empezar la lectoescritura, si no hacen el cefalópodo, que es esta bolita y dos patitas, no podemos trabajar. No hay noción del yo. ¿Con qué trabaja si el sujeto ni siquiera tiene noción que existe? Entonces, ¿cómo meto los elementos extraños, no? Después puedo poner la prueba de que me dibujen una familia. En esa familia me puede poner la familia ideal o la familia en la que están y cómo se llevan. Y si las manos las dibujan como conjuntas, quiere decir que todas sus relaciones que tienen las familias son agresivas. Si me rayonea mucho, es que hay mucha ansiedad. Si lo ponen en este contexto de lluvia que les había puesto, estamos viendo su entorno en el que está viviendo, que es angustiante, ¿sí? Entonces,
Sí, el dibujo es el primer elemento que nosotros tenemos, luego el origen mismo del hombre para poder enterarnos de qué pasó con ellos, con lo que las inscripciones que hicieron en las piedras. Bueno, tenemos una pregunta que yo creo que es muchos de los maestros de educación básica que no somos especialistas en este tipo de temas, pues tendrían esta duda, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué le recomendaría, doctor, para que desde su trinchera, cuando detectan situaciones de abuso o de abandono, qué pueden hacer? Miren, sí les propongo yo el dibujo, pero sí se necesita una preparación más especializada, ¿no? Qué bueno, yo agradezco a los organizadores del evento porque estos días que dimos taller dimos elementos, pero que ser muy cautos, porque si hacemos una mala interpretación, algo que no es, podemos causar un gran problema. Hay gente especializada que ha culpado a padres que han violentado a los hijos o a los mismos profesores. Ahorita yo no sé si sea cierto esta persona que detuvieron que dice que violaron a tantos niños. Recordemos que en los niños está la fantasía edípica de tener a los padres, la niña al padre y el niño a la madre. ¿Y quiénes creen que somos la proyección de los profesores? Y a veces los profesores, inclusive yo cuando estaba enseñando, que aguas, no toquen a las alumnas, no permitan que les saluden de beso, ni ustedes se permitan con niños que se saluden de beso. Porque hay fantasías en el niño. Los maestros somos el proceso para que se dé el aprendizaje, se llama transferencia. Es decir, la transferencia se da por el amor que yo tengo al que me está instruyendo. Por ahí entra. Yo amo a mi maestro y aprendo todo lo que él me diga, pero que aprovechar la transferencia. Había una alumna que no podía leer ni escribir, pero veía que estaba hasta las manitas por mí. Yo no voy a caer en la trampa que hay algunos que se han casado hasta con las alumnas. No se enamoró de ti, se enamoró de lo que tú sabes, de lo que representas. Por eso cuando se casan, fracasa ese matrimonio, porque no se enamoró de la persona, se enamoró de lo que tú representas. Entonces, sí que aprovechar que me tenía tanto afecto, y entonces le dije, ¿por qué no me hace una carta? ¿Por qué no me escribía lo que ella sentía? Se vio obligada, ¿verdad?, a enlazar letras para poder poner que me quería. Y logramos la lectoescritura tramposamente, pero eso es lo que nosotros hacemos en la educación, aprovechar la transferencia, lo que te transfieren, que te ven como ideal, del yo o el yo ideal. Algunas preguntas sobre su taller, muy orientadas al taller que desarrolló, sobre el dibujo. En general, ¿podría construir esta? ¿En qué momentos recomienda y en qué edades recomienda la utilización del dibujo como herramienta socioafectiva? Lo dije, desde que el niño pueda tomar un lápiz, ahí vas a ver que no hay control de sus impulsos, ya hace puros sacadas se le llaman, no hay continuidad de líneas. Entonces hay que empezar a trabajar motricidad gruesa, motricidad fina, ¿sí? Yo les recomiendo unos libros que para mí son exquisitos. Se llama Psicoanálisis y Pediatrías de François Dolto, editorial siglo XXI. Yo creo que la mayoría de los centros educativos lo tienen. Tiene una parte teórica, pero muy poca, y casi se la pueden saltar porque son puros casos. ¿Por qué los niños empiezan a reprobar? ¿O por qué tienen estas conductas? Y simplemente son ganancias secundarias. Había un niño ahí que nos expone François Dolto, que la maestra lo empieza a regañar, que porque no lleva las tareas, y manda a llamar a la mamá. Y entonces le dice, oiga señora, ¿cómo es posible que Pablito nunca trae las tareas? Dice la madre, pero ¿cómo? Si las tareas toda la noche las revisamos y trabajo con él y las mando, pues aquí nunca trae tareas. Y entonces la maestra pone a la mamá, pero sí como trapeador. Y entonces logró, como hay el sentimiento ambivalente, odio y amor, él desaprobaba muchas cosas de la madre, pero no hallaba cómo darle en el idem, ¿sí? Entonces una forma, como no se puede enfrentar que ella es mayor y es su mamá, hacía que la maestra la pusiera como trapeador,
pero todo lo que haces tienes que pagarlo. La madre se quejaba con el papá, es que tu hijo, que así, y el papá lo nalgueaba y pagaba, pero eso se llaman ganancias secundarias. Le pegaban, pero logró partírsela a la mamá. Y muchas conductas que los alumnos hacen tienen que ver con eso. Cuando entendemos eso de las ganancias secundarias, o porque están teniendo ciertas conductas, estamos del otro lado. Y créanme que ese libro es tan clarito como se lo estoy diciendo, pero mejor. Yo ahorita hablé como la coca, pero se los ilustra perfectamente François Dolto en este libro, Pediatría y Psiquiatría. Computadora. Es pequeño, lo pueden andar cargando, les va a servir muchísimo. Hay un libro que sí no se consigue, yo lo conseguí el libro y ya estaba casi desactualizado, que es el libro de El niño y su arte, de Víctor Lowenfield, editorial Capeluz. Para mí son mis tesoros. Ese libro te ilustra precisamente por qué el niño empieza a dibujar, y eso que les hablaba de la reversibilidad, y eso que te ilustra con ese niño que pone la ruedota y dice, es que me duele la cabeza. ¿Cómo con el dibujo destacas? Acá nos destacaba lo que le estaba pasando, nos señalaba, vean que estoy sufriendo, me están haciendo algo, pero ¿cómo lo dice? Y entonces, astuto, crea una situación que lo cachen. ¿Ustedes creen que lo cacharon de veras? No, nosotros propiciamos. Miren, hay algo que se llama necropsia psicológica, hablando ya desde el punto de vista criminológico, donde la necropsia psicológica se aplica para saber si una persona la mataron, se suicidó o tuvo un accidente. Los accidentes no existen. Una gente que se mató en una moto, en su carro, no fue accidente, fue un más allá del principio de placer, nos diría Freud. Los accidentes no existen. No existen las casualidades, pero sí las causalidades. Entonces les recomiendo estos dos libros. No creo que puedan encontrar el de Víctor Lowenfield, estoy súper seguro. Digo, 1989 que ingresé yo a la facultad, ya llovió y muchísimo. Pero el de François Dolto sí, ese todavía está por ahí rondando el libro. El dibujo se utiliza, como nos diría el segundo padre de la pedagogía, que es Pestalozzi, que él hace un libro que se llama El canto del cisne. Ayer les preguntaba que si sabían por qué le habrán puesto el canto del cisne. ¿Alguien sabe cuándo canta el cisne? ¿Cuándo? ¿Perdón? Cuando va a morir. Entonces esta alegoría que hace Pestalozzi quiere decir que la educación es un proceso que empieza desde que naces hasta que mueres. Y hace rato lo mencioné. Estamos hablando de educación básica, pero el dibujo se aplica desde que el niño puede hacer un trazo, porque está mostrando lo que es la primer huella de existencia del sujeto. ¿Qué necesitamos para que haya prolongarlo? Escribiendo y escribiendo, salvo el padre de la filosofía. Sócrates jamás escribió nada, pero sabemos todo de Sócrates porque Platón hace los diálogos que tenía con Sócrates, hace apología de todo lo que hablaban. Y un libro maravilloso, por supuesto, para entender todo esto, cómo el sujeto se puede integrar, pues es en El banquete, donde se habla precisamente del amor, ¿no? Muy bien, yo creo que para finalizar, una interrogante: ¿cómo se le hace para reconciliarnos con nuestra niñez o nuestro pasado? Dejarnos de estar culpabilizando, saber que tuvimos defecto, que tuvimos una infancia que a lo mejor no era la que esperabas, pero ¿quién espera otra cosa distinta? Gracias a que tú tienes dificultades, pudiste avanzar. Un sujeto que no tiene una dificultad jamás podrá ser sujeto. Nosotros posibilitamos las cosas gracias a que viene la angustia. Es lo que llama un poco Freud el Fogda. Es decir, ayer ponía este ejemplo, lo repito rápidamente para concluir. El niño cuando nace tiene una necesidad y hace esto. Llega la mamá y dice, ay, mijito, ¿qué tienes? ¿Tienes hambre? Y lo arrima. Baja la tensión, deja de llorar y lo acuesta. A las horas, el niño
niño, haz esto. Ay, a ver, ay, has de tener gasitos, ¿no? Y ya, y lo acuesta. Al poco rato, ay, ¿qué tendrás? A ver, vamos a revisarte, ya te hiciste del baño, a ver, ya, ay, fuchi, cochino, mira, ay, y ya lo cambian. Y ya bajó la tensión nuevamente. Horas más tarde, empieza el niño. ¿Qué tendrás? Ay, tienes frío, mijito, y lo tapa. Por eso dicen que la educación se mama, porque tu lenguaje apareció de un berrido que tú hacías y en la que le puso palabras a ese berrido fue la mamá, y entonces tú entiendes que a este displacer le debes llamar hambre, esta angustia que empieza a experimentar tu sistema gástrico, que empiezas a sentir la inclemencia. ¿Cómo se llamó cuando hiciste? O escuchaste que decía que tienes frío, le empezamos a poner palabras. Por eso toda la educación es oral. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. El doctor José Germán Lozano Reyes, director general de la Universidad Pedagógica de Durango, hará entrega de un reconocimiento al doctor Víctor Gutiérrez Olivares por su participación, por haber transmitido estos conceptos tan interesantes en el enfoque socioafectivo como estrategia en la educación básica. Sin duda una reflexión importante. ¿Qué hacemos cuando formamos? ¿Para qué educar? Y el llamado también a reconciliarnos con nuestro límite, nuestra infancia. Bien, antes de entregar el merecido reconocimiento, quiero agradecer a nombre de todas las instituciones convocantes a este congreso, doctor Víctor, el que nos haya deleitado con esta conferencia y el día de ayer con el taller. Muchísimas gracias y por supuesto, de manera particular, a nombre de la comunidad universitaria pedagógica. Y no se crean, estoy en el doctorado, sí ganando. Y ahorita estaban